Hola, estudiantes de química. Hoy voy a explicaros un método rápido y sencillo para identificar cuál es el reactivo limitante de una reacción. Ya sabéis que en bachillerato pues, no son muy típicos los problemas en que nos dan la cantidad de más de un reactivo. En ese caso ya sabemos que es un problema de reactivo limitante, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer, aunque la ecuación no nos lo pida directamente, es identificar cuál es el reactivo limitante. Si no lo hacemos, pues no podemos resolver correctamente el problema, ¿vale? Porque ya sabéis que cualquier cálculo estequiométrico que realicemos después se debe hacer siempre con el reactivo limitante. Determinar el reactivo limitante no es complicado, ¿vale? Simplemente sabiendo la cantidad de cada uno y viendo en qué proporción reaccionan, pues simplemente se puede deducir, ¿vale? Por la cuenta de la vieja tanteando un poquito. Y para demostrarlo, ya sabéis que el método tradicional consiste en elegir uno de los reactivos, calcular cuánto del otro reacciona y comparar este valor con la cantidad que tenemos. Este método es el que yo recomiendo utilizar si os aclaráis, ¿vale? Que es el más lógico. Sin embargo, ya sé por experiencia de muchos años que a muchos estudiantes os cuesta entenderlo, ¿vale? O os confundís al aplicarlo. Y claro, si está mal identificado el reactivo limitante, pues ya todo el problema está mal, ¿vale? Por eso a mis alumnos yo les explico un método muy rápido, sencillo y muy rápido para identificarlo. Luego vosotros debéis utilizar el que os indique vuestro profesor, ¿vale? Que es el que os va a corregir el problema. Pero con este procedimiento ya sabéis rápidamente cuál es el activo limitante y ya no os equivocáis, ¿vale? Os voy a explicar en qué consiste el método y cómo explicarlo a la hora de resolver el problema. Porque ya sabéis que cualquier problema que hagáis de física o de química hay que explicar cómo se resuelve. Primer paso para resolver el problema, bueno, como cualquier problema de estequiometría, es ajustar la ecuación química, ¿vale? Para saber en qué proporción reaccionan los reactivos. Aquí os he puesto como ejemplo la combustión del metano, en la que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, es decir, un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno. Siempre esa proporción, ni más ni menos. Si yo pusiese dos moléculas de metano y dos de oxígeno, pues sobraría una molécula de metano, ¿vale? Sería el que está en exceso, el que excede, el excedente. Si yo pongo una molécula de metano o un mol de metano con 3 moles de oxígeno, pues sobra un mol de oxígeno. Este va a ser el que está en exceso y el que sería el limitante, ¿vale? Luego, lo primero siempre es ajustar la ecuación química. Una vez sabemos en qué proporción reaccionan los reactivos, como esta relación de 1 a 2 es en moles, pues debemos de convertir la cantidad de los reactivos a moles, que es la unidad que utilizamos para hacer cualquier cálculo estequiométrico. Entonces, que nos dan gramos, con la masa molecular lo pasamos a moles. Que nos dan un volumen de un gas, pues con la ecuación de la gaseosidad lo pasamos a moles. Que nos dan un litro de una disolución, pues con concentración y con el volumen lo pasamos a moles, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer siempre es pasarlo a moles. Una vez ya tenemos los reactivos en moles, pues ya aplicamos el método que os estaba comentando, el que es rápido y sencillo, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues dividimos los moles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico. El que da como resultado un valor menor es el limitante y el que da un valor mayor es el excedente. Os lo voy a explicar con unos ejemplos para que lo veáis con datos y también os digo cómo explicarlo a la hora de resolver el problema. Para explicaros en qué consiste este método, voy a empezar con una relación muy sencilla, ¿vale? Eh, Cloro más hidrógeno para formar cloro de hidrógeno. Acción un mol a mol, ¿vale? En este caso es muy sencillo saber cuál es el limitante, porque como la reacción es mol a mol, aquí tenemos claro que del que haya menos cantidad es el reactivo limitante y del que haya mayor cantidad es el que va a estar en exceso, el excedente. Por ejemplo, si introducimos un 1,5 moles de cloro y 2 moles de hidrógeno, ¿qué sabemos? Pues que un molde, este va a ser el limitante seguro porque es el que está en menor cantidad. ¿Por qué? Porque 1,5 moles de cloro, ¿con cuánto reaccionan? Pues con 1,5 moles de hidrógeno. Sobran 0,5 moles de hidrógeno. Este va a estar en exceso. Es el excedente. Entonces, igual que estamos comparando en una reacción de 1 a 1, comparamos directamente los moles y del que hay menos es el limitante. Vamos a hacer lo mismo cuando la proporción no sea de 1 a 1, cuando sea de 1 a 2 o de otra proporción cualquiera. Lo que vamos a hacer es comparar la cantidad que hay de cada uno, pero teniendo en cuenta en qué proporción reaccionan. ¿Y cómo hacemos eso? Pues dividiendo los moles de cada uno o su coeficiente para compararlos todos teniendo en cuenta en qué proporción reaccionan.
Vamos a ver otro ejemplo en que no es uno a uno. Por ejemplo, la síntesis del agua. La reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Esta reacción es 2 moles de hidrógeno fusionan con 1 mol de oxígeno. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que el problema os nos dice que introducimos en un recipiente una vez pasado a moles, normalmente no darían en litros de gas, pero lo pasamos a moles, y imaginaos que por ejemplo da pues 2,4 moles de hidrógeno y 1,5 moles de oxígeno. ¿Cómo lo resolvería para el cuasi limitante? Pues primero os expliqué lo que voy a hacer, que esto de aquí se compara los moles de cada reactivo, teniendo en cuenta la proporción en la que reacciona según la ecuación química. Y ahora ya, pues lo resuelvo, ¿vale? Vamos a ver. Cojo los 4 moles de hidrógeno y los divido por su coeficiente estequiométrico, 2, ¿vale? Y eso me da 1,2. Hago lo mismo con el oxígeno, 1,5 moles de oxígeno, lo divido entre su coeficiente estequiométrico, que es 1. Eso me da 1,5. ¿Vale? ¿Cuál es el más pequeño de los dos valores? Pues este más pequeño, ¿vale? Y yo pondría, pues como este valor es más pequeño que este, pues entonces, ¿vale? ¿Qué deduzco? Pues que el hidrógeno es el reactivo limitante, porque me da un valor más pequeño, y el oxígeno es el excedente, el que está en exceso, ¿vale? Y ya sabéis que ahora cualquier problema que hagáis lo tenéis que hacer con el limitante, con este valor de aquí, ¿vale? Siempre. Este no sirve para nada porque no reacciona todo, ¿vale? Sirve por si nos piden cuánto sobra de cuánto no reacciona, pero para hacer cualquier cálculo siempre con el limitante. Y fijaros que se hace muy rápido, ¿eh? Simplemente se dividen los moles de cada uno por su coeficiente y ya está. Os pongo otro ejemplo, por ejemplo la combustión del butano. Aquí los coeficientes son más grandes ya. O sea, tenemos que 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno. Una vez tenemos ajustada la ecuación, pasamos los volúmenes a moles, ¿vale? Pues imagina que por ejemplo, el problema nos dice que una vez hechos los cálculos tenemos 0,3 moles de butano y 2,6 moles de oxígeno. Pues, ¿cómo demuestro cuál es el limitante? Pues primero pongo lo que voy a hacer, ¿vale? Igual que antes, pues comparo los moles de cada reactivo, teniendo en cuenta la proporción en que reaccionan, y ya pues hago los cálculos, ¿vale? Cojo los moles de metano, que son 0,3, 0,3 moles de butano, lo divido entre su coeficiente estequiométrico, 2, y eso me da 0,15, ¿vale? Lo mismo con el oxígeno, 2,6 moles de oxígeno, lo divido entre su coeficiente estequiométrico, 13, y eso me da 0,2. ¿Qué valor es más pequeño? Pues 0,15 más pequeño que 0,2, ¿vale? Pues yo se la pondría pues como este valor es más pequeño que este. ¿Qué deduzco? Pues deduzco que este que es más pequeño, el butano es el reactivo limitante, y ya cualquier cálculo que haga lo voy a hacer con este valor, ¿vale? El de los moles de butano, y el oxígeno pues va a ser el que está en exceso, el excedente. Como veis, el método es muy rápido y permite identificar fácilmente el reactivo limitante. Y hasta aquí la explicación. Espero que este método os haya ayudado y os ayude a resolver los problemas de este tipo. Si queréis material o más vídeos de física y química de su bachillerato, pues aquí tenéis mi página web, donde tenéis muchos recursos, todo gratuito. Y si tenéis alguna duda, ¿vale? Aquí en mi página web, si tenéis alguna duda o que explique algún ejercicio en otro vídeo, pues me escribís un correo aquí a esta dirección, ¿vale? Y os lo contesto lo más rápido posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.